Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 20 de la sección 12.1 del libro de cálculo de varias variables de Stuart, séptima edición. Y aquí nos piden obtener la ecuación de una esfera cuando nos dan los extremos de un diámetro. Entonces, el diámetro empieza en 2, 1, 4 y termina en 4, 3, 10. Entonces, para resolverlo lo que vamos a hacer es el gráfico. Vamos a resolverlo todo utilizando GeoGebra. Y luego lo que vamos a hacer es las cuentas. Entonces para eso necesitamos la fórmula de distancia en R3, la fórmula del punto medio en R3, y vamos a recordar cómo se calcula en R2 y en R3, y luego utilizamos la ecuación canónica de la esfera, teniendo el centro y el radio. Entonces arranquemos. Entonces voy a graficar el primer punto es 2, 1, 4, y el segundo punto es el punto 4, 3, 10. Entonces 4, 3, 10. Entonces este punto está más arriba, entonces vamos a mirar. Entonces aquí puedo calcular la distancia o puedo pintar el segmento. Voy a pintar el segmento AB. Este segmento AB es el diámetro de la esfera que necesitamos. Entonces puedo calcular la distancia con esta herramienta. Entonces ya sé que la distancia entre A y B es aproximadamente 6.63. Entonces el diámetro mide 6.63 y el radio sería la mitad de esta distancia. Aquí recordemos que GeoGebra nos da una aproximación. Posiblemente esto, al hacer los cálculos, esto va a corresponder con un número racional, no con un número, va a corresponder con un número irracional, no es un número irracional. Entonces voy a utilizar el punto medio entre A y B, que sería el centro de la esfera. O sea que aquí me dice que el punto que rotuló como C es 3, 2, 7 y ese punto va a ser el centro. Entonces, utilizando la herramienta, dado el centro y el punto, entonces centro en C y un punto puede ser A o B, entonces ahí ya tengo la ecuación. Entonces me va a quedar, ya tengo la esfera. Y adicional me mostró aquí abajo, me mostró en la parte izquierda, pero abajo, me muestra la ecuación. Esta ecuación está interesante porque está en la forma canónica, entonces puedo obtener fácilmente el centro, que es 3, 2, 7, que ya lo sabíamos, que es el que rotuló como C. Y adicional, algo que no sabíamos es que el radio es raíz de 11. O sea que este raíz de 11 es la mitad, o más bien, este 6.63 que es el AB, es el diámetro, ese es el doble del radio, o sea, es el doble de raíz de 11. O sea que sería 2 raíz de 11 sería el diámetro. Es una observación que uno ya puede hacer desde el gráfico. Ahora, si hacemos los cálculos, ahora sí en lápiz y papel, entonces vamos a tener, voy a rotular el primer punto como el punto A y este como el punto B. Entonces lo que necesitamos, o una de las cosas que necesitamos, es calcular la distancia entre el punto A y el punto B, que esto va a corresponder a una raíz cuadrada de esto. Voy a pensar primero la fórmula, o sea, voy a suponer que A es x1, y1, z1 y que B es x2, y2, z2, y entonces la distancia entre A y B, esto se calcula utilizando el teorema de Pitágoras dos veces y me puede quedar x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. La raíz cuadrada corresponde a la distancia entre A y B, que esta va a corresponder con el diámetro. Calculándola de una vez para los puntos que tenemos, la distancia entre A y B sería, permítame lo escribo con otro color, la distancia entre A y B para nuestro ejercicio sería la raíz cuadrada de 4 menos 2, pues sería 4 menos 2 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado más 10 menos 4 al cuadrado. Listo. Esto sería la raíz cuadrada de 4 menos 2, que es 2, al cuadrado daría 4, más 3 menos 1, que es 2, daría 4, y finalmente 10 menos 4, que es 6, 36. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 8 más 36, que son 44. Listo. Voy a aprovechar que 44 es 4 por 11.
y entonces calculando la raíz de 4 es 2 y la raíz de 11 pues es 11. Entonces este de acá es la medida del diámetro, que es efectivamente con lo que coincide con lo que habíamos calculado en GeoGebra, que el diámetro era el doble de raíz de 11. Ahora ya tenemos el diámetro, entonces necesitamos hallar el punto medio. Entonces el punto medio, entre A y B, el punto medio entre A y B, esto lo calculo utilizando la siguiente fórmula. Voy a suponer nuevamente que A es de coordenadas x1, y1, z1 y que b es x2, y2, z2. Entonces la primera componente del punto medio es x1 más x2 dividido entre 2, la segunda es y1 más y2 dividido entre 2 y la tercera es z1 más z2 dividido entre 2. Entonces necesitamos calcular el punto medio entre A y B para hallar el centro de la esfera. Entonces el punto tendría coordenadas. Sumo las componentes en x, o sea, 2 más 4 y divido entre 2. Voy a hacerlo en dos pasos. 2 más 4 dividido entre 2. En y sería 1 más 3 dividido entre 2. Y el z sería 4 más 10 dividido entre 2. Esto es lo mismo que tener 6 dividido 2, que sería 3. 1 más 3 es 4 dividido entre 2. Y 14 dividido entre 2, que sería 7. Entonces ya sabemos que el centro es 3, 2, 7. El centro de la esfera que queremos es 3, 2, 7. Y el radio es la mitad del diámetro. O sea, es la mitad de raíz de 11. O sea, es la mitad de 2 raíz de 11. O sea, sería 2 raíz de 11 sobre 2. O sea, este diámetro dividido entre 2. O sea, raíz de 11. Listo. Ya con eso, pues uno puede concluir que la ecuación de la esfera es x menos h, esta es la forma canónica, más z menos l al cuadrado igual a r cuadrado. Recuerden que aquí el centro es hkl y el radio es r. Entonces utilizando lo que tenemos, que es el centro y el radio, pues está muy fácil porque sería x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 7 al cuadrado igual al radio al cuadrado, o sea, a raíz de 11 todo al cuadrado, que sería 11. Esta ecuación que aparece aquí es la misma que nosotros encontramos en GeoGebra. Observen que el centro es 3, 2, 7 y el radio raíz de 11. Entonces lo que aparece acá, el punto que GeoGebra me rotuló con la letra C es 3, 2, 7 y el radio raíz de 11. Entonces ahí coincidimos con lo que hicimos en GeoGebra. Y ahí paramos.